Buenos días, jóvenes. Vamos a través de este video corto a comentar el examen y sobre todo a presentarles lo que habría sido una eh, respuesta con una nota máxima. Bueno, tenemos dos exámenes distintos, el de la tarde y el de la noche. Voy a empezar con el examen de la tarde. La primera pregunta: ¿cómo se explica el conflicto entre Ucrania y Rusia a la luz de las tesis de Mahan y Mackinder? Bueno, suponía remitirnos a estos dos autores clásicos que sin lugar a dudas, pues sí, tenían mucho que decirnos y tienen mucho que decirnos respecto a este conflicto. En primer lugar, Mahan, que hace referencia a la fortaleza que supone poseer un poder naval, comercial y militar significativo. Eso implica supremacía en la geopolítica mundial por cuanto crea ventajas para el comercio, y esto a su vez está dado por la posesión, por ejemplo, de bases marítimas, de territorios coloniales, cosa que a muchos se les olvidó. Y en este sentido, el poderío naval implica pues una serie de ventajas, por ejemplo, para el comercio, porque siempre el comercio va a ser más barato eh, en cuanto a su transporte por vía marítima. El desarrollo de un músculo naviero comercial supone muchas veces la creación de una flota militar que pues permite que la flota mercante pues acceda a nuevos mercados. Por otro lado, pues Mahan nos presenta algunas características del poder naval que se refieren a la configuración geográfica, a a la clase de gobierno, a la extensión territorial, al número de habitantes, al carácter de sus habitantes, su naturaleza, si tienen alguna propensión hacia el mar, ¿verdad? En cuanto a profesión, en cuanto a actividad, la posesión de bases estratégicas, la facilidad de acceder al mar, porque como lo vimos en clase, no es lo mismo tener costas eh, y tener costas en lugares estratégicos o convenientes. La posibilidad de establecer puertos también, puertos que sean útiles, puertos en aguas profundas ubicados en lugares estratégicos. Y bueno, en cuanto a Mackinder, Mackinder es el teórico del pivote de la política, de la geopolítica mundial, ¿verdad? Y el pivote es un área de Eurasia, no de toda Eurasia, ¿verdad? Esto hay que aclararlo. Es un área, perdón, de Eurasia correspondiente a eso concretamente, que es donde actualmente la Federación Rusa se encuentra con Europa hacia el oeste, ¿verdad? Obviamente, abarcando lo que conocemos ahora como Ucrania. Y este pivote, pues bueno, es un territorio, un área de territorio que históricamente ha sido muy apetecido, que tiene una notable distribución de aguas, una enorme extensión, también millones y millones de kilómetros cuadrados, que está rodeado por un inner crescent y un outlet crescent, que pues implica también niveles de influencia y de supremacía en la política mundial, dependiendo de dónde se ubiquen los respectivos países y potencias. Mackinder creía que la posesión del pivote confería una supremacía en la política mundial y que pues eso se verificaba en esa época de manera concreta en cuanto a las relaciones ruso-germánicas. El pivote era importante entonces porque suponía el dominio del mundo, de alguna medida. Y bueno, esto pues bastaba para presentar una respuesta amplia. Evidentemente, Rusia ha considerado muchos de estos criterios sobre la importancia del pivote, no solo porque es una zona estratégicamente ubicada, sino porque tiene recursos energéticos muy importantes, gas, petróleo. Es también un área muy apta para la agricultura. De hecho, como todos lo sabemos a estas alturas,
Ucrania es uno de los principales productores de alimentos del mundo. Y bueno, aquí Mackinder también se nos hacía relevante por el acceso a aguas cálidas. El problema estructural de Rusia ha sido durante siglos que aunque tiene costas, estas se ubican en lugares poco oportunos por cuanto muchos permanecen congelados en buena parte del año, no posibilitan establecer bases, puertos comerciales, rutas comerciales y el acceso evidentemente a Crimea, a Mariupol y a otros puntos dentro de la geografía del Mar Negro que pertenecen a Ucrania, pues va a facilitar el acceso de Rusia al mar, ¿verdad? Y con eso pues fortalecer su posicionamiento geoestratégico. Bien, vamos a la segunda pregunta. A la hora de elaborar un código geopolítico para Costa Rica, ¿puede tener alguna relevancia las tesis de Ratzel y Haushofer? Bueno, recordemos que Ratzel es quien nos habla de un crecimiento espacial de los estados hacia el exterior, es decir, una extensión de sus fronteras. Es quien ve también a las poblaciones como un factor en constante movimiento. Ratzel nos hace referencia también a la necesidad del agrandamiento y la reproducción, ¿verdad? Factores que están muy ligados a la cultura de los pueblos, a la cohesión de su población, y sobre todo vinculado esto a pueblos civilizados, ¿verdad? Lo que en ese contexto de principios del siglo XX significaba civilizados, ¿verdad? Es decir, una supremacía, una jerarquía frente a estados y pueblos considerados de menor desarrollo cultural. Y bueno, esto de la cultura se convertía en un factor muy importante, el nivel cultural del Estado, y que a la larga pues explicaba, justificaba esa expansión a través de la anexión de miembros menores y de la ampliación de la frontera. Haushofer, por ejemplo, por su parte, nos hablaba del vínculo entre política exterior y el espacio vital, ¿verdad? El concepto de espacio vital, muy importante también, es uno de los conceptos geopolíticos más importantes de principios de siglo, de la primera parte del siglo XX, porque de alguna manera justifica unos años después o legitima para los alemanes la expansión de su espacio vital a toda Europa, a Eurasia, al norte de África, etcétera. Y bueno, Haushofer subrayaba también la importancia de la autarquía, ¿verdad? El valerse por sí mismo, cosa que pues resulta un anacronismo en nuestra época. Eh, y coincidiendo con Ratzel, pues señalaba la falta de espacio suficiente como un limitante para el crecimiento natural de los estados civilizados y con un nivel cultural muy amplio, ¿verdad? En estas concepciones se ve al Estado como como una entidad orgánica que necesita crecer y expandirse. Hay entonces una coincidencia entre uno y otro autor. Ahora, en el caso de Costa Rica, ¿serviría esto a la hora de elaborar un código geopolítico? Bueno, nosotros tenemos un problema a la hora de establecer un código geopolítico porque somos un estado sui generis, en la medida en que carecemos de uno de los recursos que se dan por sentados en todas estas consideraciones, y es el recurso militar. No lo tenemos como un factor de permanencia. De manera que ahí podríamos haber hecho una observación. Ahora, ¿sirven las tesis? Eventualmente servirían estas tesis. La respuesta posiblemente más sensata, digo posiblemente porque la respuesta no era sí, buena, no, mala, sino que había que argumentar y valorar la calidad de la argumentación. La respuesta posiblemente más sensata habría sido decir, bueno, no son relevantes para Costa Rica por cuanto son tesis pensadas en otro contexto cultural, histórico, muy distinto al de Costa Rica, países que necesitan expandirse, que son potencias emergentes, que necesitan más mercados, más territorios a partir de una población creciente, que necesitan acceder a lugares más estratégicos desde el punto de vista geográfico.
Se pudo haber argumentado que no era el caso de Costa Rica, un país pequeño con una población que no crece significativamente, sin ejércitos, sin enemigos, digamos que naturales, y en ese sentido se pudo argumentar que no, ¿verdad? Eh, la otra posibilidad era decir que sí, o al menos un sí parcialmente, echando mano de qué, de alguno de estos elementos que hemos enumerado, el elemento cultural, eh, mm, la necesidad de un agrandamiento y reproducción. Algunos mencionaron el caso de la anexión de Guanacaste. Bueno, nunca se me habría ocurrido, pero me pareció un tema interesante, pertinente, porque aunque se refiere al pasado, pues explica de alguna manera lo que pudo haber sido un acercamiento a la teoría, ¿verdad? En realidad no hay muchos puntos de convergencia en lo que podría ser un código geopolítico de Costa Rica con estas tesis, pero cabría la posibilidad de entonces de adoptar parcialmente algunos de los factores, cosa que algunos y algunas de ustedes hicieron. La tercera pregunta: determine qué papel juega, de acuerdo a Cabrera, muy importante, no era de acuerdo a cualquier criterio, era a Cabrera, o a la lectura de Cabrera, el Estado en el marco del debate sobre la relación entre geopolítica y seguridad. Bien, es una relación que se nos presenta prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial y se nos presenta a través de Cabrera haciendo referencia a varios autores que ya de alguna manera hemos citado en el curso, ¿verdad? Por ejemplo, para Agnew hay una vinculación entre geopolítica y seguridad. El realismo establece una vinculación fuerte, ¿verdad? Porque a la hora de considerar, como sabemos, la primacía del Estado como unidad de análisis, eh, pues hay una vinculación como que natural, ¿verdad? Tesis que es reproducida también por Dodds, ¿verdad? Autor al que hemos leído, ¿verdad? Y que aparecía en la lectura de Cabrera, ¿verdad? El elemento territorial es esencial a la disciplina. ¿A cuál disciplina? A la geopolítica, ¿verdad? Y la geopolítica y el realismo van de la mano, ¿verdad? Y pues algunos de los teóricos contemporáneos, algunos vivos del realismo también lo reafirman. Por ejemplo, Henry Kissinger, a quien mencionamos durante la clase. Hay otros teóricos de la geopolítica contemporánea que dicen que no hay una vinculación directa. Es el caso de Kelly, por ejemplo, ¿verdad? Que, que nos dice que la geopolítica es tiene que ver sobre el posicionamiento espacial y, y como tal no tiene que ver directamente con el poder. Bueno, recuerden que cuando hablamos de esto, algunos de ustedes reaccionaron y con mucha naturaleza, perdón, con mucha naturalidad, con mucha eh, pertinencia, por cuanto es una tesis muy fuerte y cuestionable, ¿verdad? Me parece que esto pasó en el grupo de la noche. Pero evidentemente es cuestionable eso de que la geopolítica no tiene que ver directamente con el poder. La visión contemporánea supone para Cabrera más bien que esa relación entre geopolítica y seguridad se cuestiona o se somete a revisión. En primer lugar, porque el territorio se considera que no es el factor más amplio, ¿verdad? Porque se considera que hay nuevos actores más allá del Estado que irrumpen en el escenario de las relaciones internacionales, de la geopolítica, porque estamos también presenciando muchos conflictos que tienen un carácter no estatal, que tienen un carácter irregular. A eso nos hemos referido desde hace mucho tiempo, desde el año pasado. Eh, Conflictos, factores que en realidad no obedecen a la voluntad de los estados o a la actuación de los estados. Tenemos muchos fenómenos vinculados a la geopolítica, a la seguridad y al Estado que tienen un fenómeno transnacional, tienen una fenomenología transnacional y eh, la visión del Estado en términos generales como actor central pues es cuestionada, ¿verdad? No corresponde a la realidad. Tenemos la irrupción de otros factores, por ejemplo, el ciberespacio, que es un escenario nuevo, ¿verdad? Que no se vincula
al territorio, ¿verdad? Y se vincula más bien al espacio, que es un concepto que más bien Cabrera trata de subrayar. Todo esto nos lleva o lleva al autor a plantear la necesidad de un enfoque holístico que tenga en cuenta una serie de diversos factores, ¿verdad? Entonces se trata de la evolución o de un debate que ha evolucionado desde posiciones que nos vinculan de manera muy directa geopolítica y seguridad a otras que revisan esa relación a la hora de incorporando más bien otro tipo de criterios. La cuarta pregunta: ¿qué relación, de acuerdo a Flint, se establece entre el sentido del lugar y la identidad? Bueno, la identidad se da en función de la pertenencia, ¿no?, a una serie de factores colectivos, ¿verdad? El género, la raza, la clase social, la profesión, la nacionalidad. El sentido del lugar nos hace referencia a una identidad colectiva, ¿verdad? Una identidad siempre colectiva, y el uso del sentido del lugar para construir una política de identidad pues siempre es fundamental, ¿verdad? Se refiere a eso que compartimos social, comunitariamente, y que nos vincula, que nos une a un espacio geográfico, ¿verdad? Hay excepciones, como los que menciona la lectura, el caso de los llamados ciudadanos globales, pero generalmente lo que tenemos es una adherencia, un aferramiento de las comunidades hacia unas ubicaciones geográficas precisas, ¿verdad? A unos lugares precisos que vinculamos a una historia, a una tradición, a una lengua, a una vivencia en común, a un pasado común, negativo, positivo, alegre, triste, etcétera, pero que nos acerca a un espacio geográfico, ¿verdad? Los lugares o generan redes de relaciones sociales, y los lugares son únicos, irreemplazables. Muchos mencionaron el caso de Jerusalén también. Algunos incluso mencionaron el ejemplo que comentamos en clase de haber llevado Jerusalén al desierto del norte de México. No, no era lo mismo, ¿verdad? Porque hay una adherencia a un lugar específico, literalmente a un conjunto de tierra, ¿verdad? A una cantidad de tierra o un amontonamiento de tierra en específico. Bien, eso es lo que se podría haber dicho, una respuesta completa para esta pregunta. Y la última pregunta del primer examen: ¿cómo ha impactado en las mujeres las definiciones nacionalistas, el militarismo y los códigos geopolíticos? Bueno, ha impactado de manera muy negativa, ¿verdad? Porque las tres han determinado o profundizado un rol subordinado de las mujeres, una limitación de las mismas al poder, al acceso a la toma de decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, el nacionalismo implica una serie de roles, ¿verdad? Entre comillas, eh, una construcción de diferencias entre esos roles, lo que le corresponde a los varones y lo que le corresponde a las mujeres evidentemente en caso de conflicto, digo evidentemente, en esta lógica, necesitan de la protección a partir de su naturaleza frágil y débil, etcétera. Ahora, todo esto que se argumenta desde estos lugares del nacionalismo, del militarismo y de la formulación de códigos geopolíticos, ¿no? La militarización de los códigos geopolíticos también es perjudicial o ha sido perjudicial históricamente hacia, hacia las mujeres, porque supone, entre otras cosas, el predominio de los hombres en los cargos públicos, en la conducción de los asuntos militares. Las mujeres en tiempos de guerra están relegadas a labores de apoyo muy atrás, ¿verdad? Se quedaron en las ciudades, se quedaron en las fábricas, se quedaron en las casas, sobre todo cuidando a los niños, educando a los menores. Las mujeres, salvo muy pocas excepciones, algunos de ustedes mencionaron, por ejemplo, el caso de los kurdos, muy oportuno. Las mujeres no participan o no han participado históricamente en los conflictos militares, salvo, como decíamos, pues como en lugares de apoyo, ¿verdad? La militarización, pues, remarca sensiblemente los roles de género, de manera que se trata de
de factores que impactan negativamente a las mujeres. Ahora, la primera pregunta del el examen de la noche: al elaborar un código geopolítico para Costa Rica, ¿pueden tener alguna relevancia las tesis de Ratzel y Haushofer? Esa se repetía en el primer examen, fue en el examen de la mañana, ya la hemos revisado, ¿verdad? La segunda, si era propio del examen de la noche, explica qué papel desempeña, de acuerdo a Flint, la representación dentro de las configuraciones geopolíticas. Bien, dijimos al principio del curso que geopolítica es práctica y representación. Práctica porque supone acciones concretas, decisiones, movimientos de los actores a partir de su grado de agencia, pero implica también pues, representación. ¿Qué es la representación? Bien, es la definición de etiquetas, de características, de valores para sí mismo o para los demás. Eso es la representación. ¿Cómo nos representamos a nosotros mismos hacia el exterior como estados y cómo representamos a los otros? A los otros que pueden ser considerados como enemigos y por lo tanto los representamos con etiquetas negativas, con valores negativos, con características no virtuosas, ¿verdad? Los acercamos a, incluso al mal, ¿verdad? Ver los conflictos como buenos y malos, hemos dicho que es un simplismo, ¿verdad? Impropio, inaceptable en una disciplina como esta, pero que es frecuente, ¿verdad? Es decir, que aunque no es una lectura certera de la realidad, eso es utilizado ampliamente porque los estadistas, los líderes de las grandes potencias, tienden a dividir al mundo entre los buenos, ellos usualmente, y los malos, los otros, los enemigos. La representación tiene que ver entonces con eso, la representación en las entidades geográficas, ¿verdad? Son ideas entonces, estrategias de los dirigentes. Hablamos aquí, por ejemplo, del eje del mal, ¿verdad? Ese conjunto de países definidos por el presidente George W. Bush hace algunos años, que reunían todas las características negativas del mundo y que básicamente lo que tenían en común era su antiamericanismo, ¿verdad? Y ahí estaban, bueno, Cuba, Siria, Irak, Irán, Corea del Norte, etcétera. Y cómo estos países se asociaban al mal, se asociaban al terrorismo frente a Estados Unidos, que se presentaba o se autopercibía como baluarte de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos del mundo, como esencia de la libertad, ¿verdad? Esa ha sido pues la etiqueta autoconferida de los estadounidenses, pues más recurrente, ¿verdad? De manera que representar a los países a partir de ciertas características es un recurso geopolítico constante, habitual, ¿verdad? Que suponemos se puede prestar al engaño y a la manipulación. Pues sí, pero es un recurso que se usa, ¿verdad? Que a nosotros como estudiantes de geopolítica nos toca esclarecer, ¿verdad? Y más bien trascender de alguna manera, ¿verdad? Lo vemos sobre todo con las representaciones negativas de los demás, ¿verdad? Hemos hablado, por ejemplo, del caso de Irán, que durante muchos años pues, fue eh, como el estado considerado cabeza de los estados paria a nivel de la política internacional, pero que ahora es Rusia, ¿verdad? Y basta ver cómo la prensa occidental, los gobiernos occidentales presentan a Rusia y a Putin pues como encarnación de todos los males, ¿no? La tercera pregunta: ¿a partir de qué argumentos, siguiendo a Cabrera, se empieza a cuestionar la visión estatocéntrica de la seguridad? Bueno, esto nos vincula un poco a la pregunta de Cabrera del primer examen. Los factores que determinan el inicio de ese cuestionamiento a la relación o a la visión estatocéntrica de la seguridad tienen que ver con el surgimiento de una nueva realidad dada por conflictos de una naturaleza distinta, no necesariamente estatal, conflictos irregulares, el desarrollo tecnológico, el surgimiento, por ejemplo, de el ciberespacio, ¿verdad?
las amenazas consideradas más allá de las concepciones tradicionales de la seguridad, las concepciones tradicionales de la seguridad, básicamente relaciones entre estados, el, la emergencia de las amenazas emergentes que no tienen un origen estatal, todo eso viene a cuestionar la visión estatocéntrica de la seguridad. Lo vemos muy claramente el semestre pasado cuando analizamos la ampliación de la seguridad, el surgimiento de conceptos como la seguridad humana, ¿verdad? Mucho más amplios, inclusivos, que incorporan criterios, por ejemplo, ambientales, de género, e incluso alimenticios, ¿verdad? Y que dejan a la seguridad en su perspectiva estatocéntrica como un elemento importante, pero no el único. Bueno, a partir de esos factores es que se empieza a cuestionar esa visión estatocéntrica. Pregunta 4. Tres argumentos que evidencian la relevancia contemporánea de Mahan para la geografía. Bueno, Mahan para la geopolítica, perdón. Mahan es el que nos hacía referencia a la ventaja de la navegación para el comercio internacional, la importancia de tener una flota mercante, de tener una flota militar que proteja a esta flota mercante, por cuanto tener un comercio amplio, poder posicionar nuestros productos, accesar a mercados, es evidentemente un factor de poder, ¿no? Y esto pues lo podríamos vincular a, a, a la importancia de poseer bases militares. A Estados Unidos, por ejemplo, con 800 bases militares fuera de la geografía estadounidense, muchas de ellas en puertos, ubicados muy estratégicamente en el mundo. Mahan es relevante también porque nos habla de pues el tener costas, el tener un acceso al mar a través de costas que permitan, por ejemplo, tener puertos importantes para el comercio, ¿verdad? Puertos de aguas profundas, ¿verdad? Vimos el caso de Nicaragua, vimos el caso de Rusia. En fin, había una serie de factores que se podían traer a colación. Y la última, la relación entre identidad nacional y geopolítica, ¿verdad? Importante porque, bueno, esto nos vincula esencialmente hacia al surgimiento del Estado-Nación, siglo XVII, la paz de Westfalia, y cómo las comunidades empiezan a adquirir una, una definición identitaria a partir de la adherencia a una historia en común, a una lengua en común, a veces a una religión en común, a unas vivencias, a un pasado compartido, y que esto es lo que va configurando el Estado-nación. Y pues que el Estado-nación, como sabemos, tiene como uno de sus fundamentos la vinculación a un territorio, ¿verdad? Y esto, pues, explica, ¿verdad?, por qué la idea de nación tiene una carga emotiva, incluso en tiempos de guerra, que no tiene el concepto de Estado, ¿verdad? La nación hace referencia a una adherencia más emotiva de las personas. Las personas están dispuestas a morir por la nación, pero no necesariamente por el Estado, no es lo mismo, ¿verdad? La vinculación emocional es distinta. Tenemos también, en este caso, identidades que trascienden lo nacional, las identidades transnacionales, por ejemplo, las propiciadas por la Unión Europea, ¿verdad? Y tenemos también, por ejemplo, a este respecto, identidades nacionales asociadas a un territorio que se perdió, que no se controla más, ¿verdad? Por ejemplo, Taiwán para China, las Malvinas para Argentina, cosa que vimos como ejemplo, ¿verdad? Y bueno, una serie de factores que se pudieron haber traído a colación. En algunos casos yo señalo puntualmente lo que ha faltado. Una nota baja supone pues que no se ha hecho una inclusión completa de estos factores en cada una de las preguntas. Revisen bien entonces, cotéjenlo con, las, con las lecturas y bueno, evidentemente estamos en toda la
la disposición de atender consultas, dudas o reclamos del examen en cualquier momento que nos quede de aquí a las próximas 4 semanas. Así es que, bueno, les he presentado esta guía de lo que debió haber sido una respuesta completa a cada una de las preguntas. Les recuerdo que a partir de hoy miércoles tenemos eh, foro virtual en la página, ¿verdad? Para que lo atiendan. Bien, nos vemos ahora más tarde con las sesiones de nuestro taller.